Tres, ya. Bueno, si viste el video anterior a este, recordarás que conté que mis primos eran mayores que yo siempre fui la más pequeña y a ellos se les ocurrió la grandiosa idea de ver la película del exorcista conmigo en el cuarto y la vimos toda. Pues claro, eso para la época era demasiado. Para la corta edad que yo tenía, que fue como entre los 6 o 7 años. Bueno, como saben, esa película para la época fue impresionante. No tiene muchos efectos especiales, pero sí impresionó. Y para mi corta edad, en ese tiempo yo creo que me traumó. De tal manera que como ya yo tenía la sensación de que percibía o sentía cosas y el suceso de mi hermano sonámbulo en la casa de las ranas, más la película, todo eso hacía que yo me hiciera preguntas de las que no tenía respuesta y me generaba angustia, ansiedad. Bueno, después de esta pequeña introducción, comencemos con la historia. Esta historia transcurre en un fin de semana en casa de mi abuela, donde era común reunirnos todos en familia y después nosotros los primos no queríamos irnos de la casa e inventábamos quedarnos a dormir ahí. Y como ya dije que yo le tenía miedo a la oscuridad, cuando estábamos todos los primos a mí no me importaba, se me olvidaba el miedo a la oscuridad porque me quería quedar en el desorden con ellos alocados. Aunque mi hermano mayor y mi prima mayor se comprometían en cuidarme, eso no era muy factible porque eran niños cuidando a otro niño. Bueno, para ponerles en contexto, les voy a describir cómo era la casa. La casa quedaba en una esquina de una urbanización media alta. Por un lado le pasaba una avenida y por el lado de atrás le pasaba otra avenida. Y quedaba la entrada de la urbanización. Esa casa era de una sola planta, pero era bastante grande. Tenía dos entradas, la entrada por donde transitaban los carros en la avenida, que era la puerta de la cepilladería casera, negocio de mi abuela. No es por nada los mejores cepillados de Maracaibo. Y la entrada por dentro de la urbanización, que era donde daba el garaje, era la que más usábamos. Bueno, les voy a tratar de describir rapidito cómo era la casa. Al entrar por el garaje, era un portón de rejas, había un jardincito y estaban los carros. ¿Cómo se dice? El pasillo de los carros. Entre el pasillo de los carros había una puerta de metal que era para entrar a la casa. Justo al abrir la puerta se encontraba el lavado, que tenía una lavadora, una secadora y bueno, en Venezuela se conoce como batea, donde lavaban antiguamente así, cuando lavaban a mano. Enfrente de la puerta de la entrada había una puerta pequeñita que era el cuarto de la persona que se tenía contratada de vez en cuando para ayudar con los quehaceres y servicios de la casa. En el lado derecho ya entrábamos a la cocina, que estaba dividida por una pared que tenía entrada de lado y lado, y se llegaba al comedor, o sea, se podía pasar del comedor a la cocina porque solamente tenía la división de la pared. Frente al comedor había un ventanal que alumbraba todo el comedor, y al final del comedor había un pasillo, pero todavía no vamos al pasillo, vamos al lado del comedor. Había una sala pequeñita que era un poquito misteriosa porque nada más tenía dos sillas antiguas, tenía un cuadro, un tocadisco, aquellos que conocieron los tocadiscos con sus dos cornetas, bocinas, y a veces había un órgano o a veces había un piano, no sé por qué a veces yo iba y lo cambiaban.
enfrente de esa salita hay otra sala más grande que esa sí tenía muebles para recibir a la visita. Íbamos diagonal, le quedaba el pasillo que nos llevaba a los cuartos. Esa casa tenía 5 cuartos, ya conté el primer cuarto. Terminando el pasillo, a mano derecha estaba un baño. Estaba después de ese baño el cuarto de mi tía, que tenía baño adentro, y el cuarto de otro tío. Y si íbamos a mano izquierda, estaba el cuarto de visita, que era el cuarto donde nos quedábamos todos los primos. Ese cuarto nada más que tenía cama. Me acuerdo que tenía 3 camas matrimonial y una cama individual. No tenía, tenía un cuadro del abuelo, una foto, pero no tenía peinadora, no tenía más nada. Me acuerdo porque brincábamos de cama en cama. No creo que tenía televisor tampoco, no recuerdo. Al lado de ese cuarto estaba un bañito y enfrente de ese cuarto estaba el cuarto de la abuela. O sea que los 2 cuartos de aquí compartían ese baño y los otros 2 cuartos compartían otro baño, aunque adentro del cuarto de mi tía había otro baño. Saliendo del pasillo, llegamos a la sala grande que tenía una puerta corrediza donde era parte del patio, pero eso se reformó. Hicieron ahí como un salón de fiesta pequeñito que celebrábamos navidades, cumpleaños. Y al final de ese cuartito, que no era tan pequeño, porque le digo que cabían sillas y mesas, cabían como unas 4 mesas para hacer una fiestecita. Al final había una oficina que era la oficina de mi tía, donde ella pues trabajaba con sus alumnos para hacer las tesis. Les describo cómo es la casa para que vean que cuando nos poníamos con el cuento de que nos queríamos quedar, pues había comodidad, no había excusa de decir no se pueden quedar porque van a estar incómodos. De verdad la casa era cómoda, tenía suficiente espacio, podíamos jugar, inventar, hacer juegos, hasta podíamos jugar al escondido dentro de la casa en el día. Había suficiente cama para dormir, pero ya en la tarde, cuando ya bajaba el sol, yo les conté que yo me crié en Maracaibo, una ciudad de Venezuela que es muy, muy, muy caliente. Pues nadie salía a jugar en el día, pero en la tarde, como eso de 6, 7 de la noche, sí salíamos a jugar con todos los muchachos de la urbanización, justo los de la cuadra. Y habían diferentes edades. Me acuerdo que pasaba el camión de los helados y salíamos corriendo a buscar dinero para comprar helado. No, bueno, la pasábamos de lo lindo. A pesar de que no teníamos internet, o sea, estábamos desconectados, pero a la vez estábamos conectados, más conectados que nunca. Y eso no lo van a entender los de las nuevas generaciones. Bueno, ya después de haberles contado cómo era la situación quedándonos en casa de la abuela, vamos al fin de semana de los hechos. Ese fin de semana que nos quedamos, yo estaba escuchando como mucho secreteo. Recuerden que yo era la más pequeña yo creo que de la cuadra y de mis primos. O sea, me traían para allá y para acá como si yo fuera la mascotita de ellos. Bueno, yo solo escuchaba que se secreteaban, que estaban planeando algo, y yo preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Me decían, no, nada, nada. Pues no me querían decir. Pero tampoco yo estaba tonta. Yo escuché que estaban planeando que cuando nos llamaran en la noche, porque siempre nos tenían que llamar para que nos metiéramos, íbamos a esperar 2 horas, 2 horas y media, y que todos se iban a escapar de la casa. Y que no se le podía decir a ningún adulto, que eso tenía que ser calladito, que el que estuvo, estuvo, y el que no estuvo se lo perdió. Porque claro, en esa época no habían celulares inteligentes, las cámaras no eran muy buenas como para tomar fotografía en la noche, y andaban con un misterio cuadrando cómo se iban a escapar. Yo le decía a mi hermano, hey, tú no, porque yo sabía que él era como diferente, como por lo que le había pasado, con lo del sonambulismo y todo. Y yo decía, le puede pasar algo, le va a pasar algo. Y yo le decía, se supone que tú me vas a cuidar y me vas a dejar aquí. Y él me decía, ay, no, te quedas con la prima más grande. Él no iba a dejar de ir, él no se iba a perder eso.
ese secreto que se traían entre todos. Pues claro, yo me preocupaba por los episodios que había tenido mi hermano anteriormente en la casa de las ranas, que todavía vivíamos ahí, no nos fuimos. Y a mí me preocupaba la situación con él, porque yo sentía que a él le pasaban cosas diferentes, que él era diferente. Pero en mi corta edad yo no sabía tampoco cómo explicar todo eso. Y sabía que el escaparse de la casa pues nos podía traer problemas, y yo pensaba, y si a él le vuelve a repetir esto y está fuera de la casa, bueno, me estresaba. Bueno, que llega la noche y empiezan a salir de uno a uno. Primero mi primo, después salió mi hermano, mi otra prima, la otra prima, y me quedé yo con mi prima más grande, la mayor. Y yo recuerdo que ella les dijo, si se tardan, voy a ir afuera a jalarlos de los pelos. Imagínense que el cuarto donde dormíamos quedaba enfrente del cuarto de la abuela. Yo nada más que escuchaba que salían fum, 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 y cerraban la puerta. Pasaron como, no sé, 25 minutos, 30 minutos. Y mi prima estaba que se comía las uñas. Y me dice, vamos negra, vamos a buscarlos. Sí, porque me decían negra. Y eso a mí no me ofendía. En Venezuela no es una ofensa tan grave que te digan negra, pero sí me decían negra, negrita. Y yo me acuerdo que se me hizo que también se tardaron mucho. Y le agarré la mano bien duro a mi prima y le dije, vamos. La tomé fuerte de la mano y el corazón me latía fuerte y rápido, porque sabía que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Pasamos frente del cuarto de la abuela sin hacer ruido, con las luces apagadas. Cruzamos el pasillo, la sala, llegamos al comedor, del comedor cruzamos la cocina, pasamos al cuarto de lavado, abrimos la puerta, pasamos de puntita por el garaje para que no se fuera a prender la alarma de los carros. Por fin salimos del garaje. Dejamos medio abierto el garaje porque tenía un pasador grande y no lo metimos todo, dejamos medio abierto. Y como a una cuadra, que vendrían siendo, no sé, unos metros, estaba el grupo de muchachos parados en medio círculo, bajo del poste de la luz, del farol de luz. Estaban bien calladitos y nosotros íbamos caminando de poquito a poquito, y mi prima le hacía señas a mis primos y a mi hermano que se vinieran, pero ellos no, nos decían con el dedo que no, y no nos tocó de otra que llegar hasta el grupo. Como yo era la más pequeña, se me hacía fácil colarme entre las piernas y ver qué estaban haciendo. Pues me quedó la visión despejada, aunque no estaba en primera fila, pero desde donde estaba yo podía ver que habían dos muchachos sentados en el piso con las piernas cruzadas como en flor de loto, y tenían una especie de rectángulo en el piso que tenía letras y símbolos, y ellos sostenían un vasito como el chap de tequila, así pequeñito, lo sostenían con sus dedos. Y mientras sostenían el vaso con sus dedos, el vasito se movía lentamente. Y cada vez que se movía, nada más se escuchaba el sonido de asombro y estupor. Mientras había otro que anotaba como si fuera un tipo dictado, letra por letra, en un cuaderno. Hacían una especie de pregunta y todos se quedaban callados. No pasaron 15 a 20 minutos desde que mi prima y yo llegamos. Recuerden que cuando nosotros salimos ya ellos tenían rato haciendo esto. Pero mientras estuvimos nosotras no pasaron 15 o 20 minutos cuando el muchacho que estaba detrás de uno de los que dirigía el vaso se pega fuerte contra la pared y sus ojos se pusieron en blanco y cae de largo a largo. Todos salimos corriendo entre gritos, lágrimas, rezos, otros con risas nerviosas,
bueno, nosotros salimos corriendo a casa de mi abuela y mientras cerrábamos el portón podíamos ver entre las rejas que el muchacho se retorcía en el piso y que el cuaderno voló, y solamente habían 2 personas tratando de ayudarlo, o había uno que tenía las manos en la cabeza porque no sabíamos qué había pasado. Fue horrible la situación, imagínense la escena. Y así tuvimos que entrar calladitos sin decir nada y recorrer toda la casa hasta llegar hasta el cuarto, y en el cuarto todos tirarnos en una sola cama. A pesar que había muchas más camas, todos dormimos, bueno, no dormimos, estuvimos todos abrazados toda la noche del miedo y preguntándonos qué había pasado. Al día siguiente habían muchas preguntas sin respuestas y mi primo más grande fue a preguntar qué había pasado, porque todos queríamos saber qué pasó con el muchacho. Según las personas que se quedaron con el muchacho, llamaron a la puerta de su casa y salió la mamá, pero el muchacho ya estaba bien. Entraron todos a la casa y cuentan que en la madrugada le volvió a repetir ese episodio y lo tuvieron que llevar al hospital. Según en el hospital, era un ataque de epilepsia que le había dado al muchacho. Y según que ya estaba enfermo, pero si estaba enfermo y jugábamos con él casi siempre porque nunca supimos que él tenía epilepsia. Lo cierto es que él más nunca salió a jugar. Nosotros a veces pasamos por la casa de él, como quien quiere y no quiere, a ver si lo podíamos ver, pero nunca lo podíamos ver. Desde entonces, para nosotros siempre fue un misterio qué pasó con la salud del muchacho, porque él más nunca volvió a salir y pareciera como que su familia nos ocultaba algo. Simplemente queríamos saber si estaba bien el muchacho para podernos borrar esa imagen tan aterradora que nos quedó en la mente grabada. Pero yo en lo personal más nunca lo volví a ver. Con el tiempo entendí de lo que se trataba, que no era un juego, es una puerta que se abre con tu consentimiento, sin filtro, para dejar pasar cualquier cosa o energía que venga del otro lado, dejándote vulnerable y sin protección. No abras puertas que desearías no haber abierto. Lo que puedo decir, y estoy segura, que esa noche cambió la vida de todos los presentes. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este caso? ¿Qué crees que le ocurrió al muchacho? ¿Por qué ella más nunca salió a jugar? ¿Cuál era el misterio que lo rodeaba? Comenta y te leo. Y si te gustó este video, ya tú sabes. Está de más decirte que te sumes a esta pequeña comunidad y que no te pierdas el próximo episodio. Tenía respuesta. Pausado. Bueno, ya saben que eso es una lotería, porque eran otros niños cuidando a otra niña. Voy a tomar un poquito de agua. Está haciendo bastante calor para seguir. Ay, Dios. Sí. Bueno, creo que no me faltó nada del guión. Es todo. ¿Qué tanto lee?